Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es Retorno de Israel en el Nuevo Pacto. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. Nuestro pastor Estuardo Revolorio también tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas, también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos también que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio precioso de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Gloria a Dios, gracias a Dios por la oportunidad nuevamente, amados hermanos, de poder estar reunidos acá y aprender más de la palabra del Señor. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo y que Dios nos pueda dar más revelación de su palabra a cada uno de nosotros. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder disfrutar de un día más de vida y disfrutar de tu palabra y de tu misericordia, Señor, y sobre todo te doy gracias por la oportunidad que nos das a todos nuevamente poder reunirnos a través de este medio en este ministerio, Señor. Te doy gracias. Bendice a tu pueblo Israel. Guárdalo, líbralo del mal, Señor, de sus enemigos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria. Abre la puerta de tu palabra, Señor, para poder entenderla, poder almacenarla en nuestro corazón y que pueda dar fruto en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a continuar con Levítico capítulo 26. Definitivamente este capítulo es maravilloso porque nos abre el entendimiento de poder comprender la diferencia del antiguo pacto con el nuevo pacto en cuanto al retorno de Israel a su tierra, porque eso es maravilloso y eso es lo que vamos a ver en este preciso momento. Hemos estado estudiando el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Lo hemos estado estudiando abundantemente, poco a poco, para ir comprendiendo la profecía en cuanto a la restauración de Israel, ¿verdad? Y qué papel también juega la iglesia del Señor en este preciso momento. Cuando vemos el versículo 1 del capítulo 37 de Ezequiel, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Vimos al principio, amado hermano, que este profeta es un profeta confiable, podemos decir, a un 100%, con solo de saber el inicio del versículo, ¿verdad? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Con esa frase podemos confiar nosotros en que el Señor habló a este siervo y nos dejó este capítulo para este tiempo final. El Señor está trayendo más conocimiento a cada uno de sus siervos. Vamos a empezar con Levítico capítulo 26. Lo vamos a compartir acá. Ayuda de Dios. Gloria a Dios. Entonces, esperando pues confiadamente, amado hermano, que pues hayan podido degustar, ¿verdad?
este capítulo en algunos momentos en esta semana que pasó. Vamos a ver hoy el cumplimiento de Levítico 26. ¿Cuándo fue que se cumplió? ¿Y cuándo dejó, digamos, tener vigencia en cuanto al pueblo del Señor? Esto es de mucha importancia conocerlo, ¿verdad? Porque yo hacía la pregunta en el estudio anterior, amados hermanos, que el pueblo de Israel, pues, cuando vemos aquí en este capítulo, el Señor da una serie de bendiciones y una serie de maldiciones. Y vamos a ver que en este capítulo el Señor profetiza que Israel iba a ser dispersado entre las naciones y sacado de su tierra, va exiliado de su tierra. Pero el Señor había dejado una promesa que si Israel se arrepentía y se volvía al Señor y le servía, el Señor los iba a regresar a su tierra, a la cual el Señor había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque el antiguo pacto estaba destinado, amado hermano, a promesas específicamente sobre tierra, ¿verdad? Sobre la tierra. Pero ahora vemos en este tiempo, y es lo que decíamos anteriormente, Israel ha retornado a su tierra, pero Israel no se ha arrepentido. Y la condición para regresar a su tierra era que Israel tenía que arrepentirse, ¿verdad? El pueblo de Dios tenía que arrepentirse, volverse al Señor, y el Señor los iba a sacar del exilio, los iba a traer a su tierra. Pero ahora vemos a un Israel eh, físico, digamos, la nación de Israel retornó a su tierra, pero no se ha arrepentido. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Esa es la pregunta que hicimos eh, en el estudio anterior. Y eso es lo que vamos a ir desmenuzando en este preciso momento. Entonces vamos a tomar, amados hermanos, déjenme ver acá, Levítico 26, versículo 1 y 2. Vamos a repasar algunos versículos que vimos para tomar completa el estudio de hoy. Dice estos primeros dos versículos: no haréis para vosotros ídolos ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 2: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Estos versículos, hay dos cosas que resaltan muy importantes que tenía que tener en cuenta el pueblo de Israel para poder quedarse en la tierra prometida. Si Israel, el pueblo de Israel, quebrantaba estos dos puntos, definitivamente no podía permanecer ahí, tenía que ser sacado, porque era la ley del Señor. Entonces, una de las primeras cosas que el Señor anota acá es: no haréis para vosotros ídolos. O sea, lo que el Señor estaba diciendo, no tienen que adorar a otros dioses. Si ustedes tienen ídolos en su vida o en su tierra, pues no pueden permanecer en la tierra que yo les he dado, ¿verdad? Ese era un requisito, era una condición. El segundo, tenían que guardar los sábados o los días de reposo y honrar el santuario. Esos eran dos puntos importantes que vemos que Israel quebrantó. Amado hermano, porque definitivamente nadie, nadie en esta tierra puede cumplir la ley. Cuando hablo de ley, hablo de del Antiguo Testamento, etcétera, ¿verdad? Nadie puede cumplir la Torá, digámoslo así, ¿verdad? La ley del Señor. Nadie. ¿No? Más en algún punto, usted y yo quebrantamos la ley de Dios. Israel más de algún punto, en este preciso momento, quebranta la ley de Dios. Pero ¿por qué está en su tierra nuevamente? Eso es lo que yo pregunto, ¿verdad, mamá? ¿Por qué Israel está en su tierra si no se ha arrepentido? Porque hemos visto en Ezequiel 37 que Israel externamente ha sido restaurado, ¿verdad? Como nación, como un estado, ha sido restaurado, pero internamente Israel
no está restaurado y eso es lo que le falta, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado en el capítulo 37. Ahora bien, pasamos a Levítico 26:34. Este mandamiento eh, era tan importante para Dios que lo resaltó en este versículo. Entonces dice, la tierra reposará sus sábados todos los días que estuviere asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus sábados. Este mandamiento era muy importante para Dios. Israel tenía que guardar los días de reposo estrictamente, pero vemos que no lo pudo cumplir, no lo pudo cumplir la nación de Israel. ¿Cuánto más en este tiempo, amado hermano, que eh, muchos quieren guardar el día de reposo? Pero definitivamente cuando me pongo a analizar este pasaje y este capítulo 26 de Levítico, no podemos nosotros ni siquiera guardar el día de reposo a cabalidad. Podemos decir que se guarda a medias y algo a medias para Dios no sirve, ¿verdad, mamá? Entonces nosotros no cumplimos, no podemos cumplir, no lo podemos. Pero esta promesa, este mandamiento era para Israel en cuanto al antiguo pacto, ¿verdad? Para que ellos pudieran permanecer en la tierra. Era un requisito muy importante para el pueblo de Israel cumplirlo a cabalidad. Creo que en un momento dado Israel pudo cumplirlo correctamente, fíjese, amado hermano, porque en Jeremías, creo que es Jeremías capítulo 2, Israel, Dios lo muestra como alguien que vivía en santidad, ¿verdad? O como recuerdo la mocedad de tu juventud, cuando ibas en pos de mí por el desierto. Santidad eras a Jehová. Entonces, Israel en un momento dado vivió en santidad. Todo el pueblo de Israel, todas las tribus vivieron en santidad por un breve momento, porque dice que durante el desierto su pie nunca se le hinchó, ¿verdad? Cuando habla del pie que nunca se le hinchó, quiere decir que Israel en ese momento que estaba viviendo en santidad, nunca se enfermó en el desierto. Fíjese, nunca se enfermó, su pie nunca se hinchó, sus vestidos nunca se envejecieron, porque Israel estaba en santidad, pero fue un breve tiempo, fíjese, amado hermano, que Israel pudo vivir así. Eso lo requiere el Señor para nosotros en este tiempo también, una santidad maravillosa como lo vivió Israel, pero, amado hermano, ¿será que lo estamos llevando a cabo nosotros, pues, viviendo en santidad? Eh, Imagínense, Dios le dijo al pueblo de Israel, ninguna de las plagas que envía a Egipto vendrán sobre ti. O sea, era una promesa que Dios les hacía a su pueblo, siempre y cuando ellos fueran obedientes, ¿verdad, amado hermano? Una obediencia. Entonces, en este caso, era una promesa para Israel el guardar el sábado bajo el pacto de Moisés. Era un requisito. Por eso el Señor los llevó a cautiverio en Babilonia 70 años, un año por cada tiempo, un año por cada momento en que Israel no le dejó reposar la tierra. Porque aparte está el día de reposo y Israel tenía que dejar de reposar a la tierra un año, pero Israel no lo hizo. El pueblo no cumplió a cabalidad esta ley. Entonces el Señor tuvo que enviarlos al exilio para que la tierra reposara 70 años. Imagínense 70 años de que Israel no le dio reposo a la tierra, pues no cumplió la palabra del Señor. Ese fue fue el primordial castigo, digamos, o disciplina que Dios le dio a su pueblo. Usted lo puede comprobar. Creo que es a finales de segunda de Samuel, creo que se habla ahí, ¿no? Un año por cada tiempo que Israel no le dio reposo a la tierra. Pero bueno, vamos a continuar acá. Entonces, para Dios era muy importante los periodos de descanso legal que tenían que darse a la tierra bajo el antiguo pacto, que concluyó con Israel, ¿verdad? Entonces vemos
acá en Levítico capítulo 25, el versículo 1 al 24, ¿verdad? Usted puede contemplar las exigencias del Señor, ¿verdad? Cómo ellos tenían que tratar a la tierra cuando entraban a la promesa que Dios le había dado a Abraham, a la tierra prometida. Ellos deberían de celebrar el sábado, o sea, o el día de reposo. Pero después de eso, Israel debería guardar los sábados, los años sabáticos y los años de jubileo. Todo eso tenía que guardar. Entonces, alguien que quiere guardar el día de reposo, tiene que guardar el día sábado, digamos, tiene que guardar el año sabático y los años de jubileo. ¿Será que alguien los está cumpliendo a cabalidad? Definitivamente que no. Nadie lo puede cumplir a cabalidad, amado hermano. No se puede. Estamos en una humanidad corruptible y que se opone a todo lo que es de Dios. Por eso Dios tuvo la necesidad de enviar a su Hijo, al Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, por eso dice Levítico 25:18, si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Bueno, en esta actualidad vemos que Israel está siendo atacado por sus enemigos. Vemos que este pasaje no se cumple. Si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. No, la nación de Israel no lo está cumpliendo porque la nación de Israel está dividida internamente, dividida internamente. Externamente está unida como un pueblo, como una nación, pero internamente está dividida. Cada quien tiene su religión, su forma de buscar a Dios, ¿ves? Cada quien la tiene. Están los religiosos, los judíos ortodoxos, ultra ortodoxos, y hay un montón de más, ¿verdad? Religiones, también está metido lo que es el catolicismo, hay un montón de cosas ahí. Entonces, internamente Israel está dividido, entonces por eso, Dios permite que sus enemigos lo ataquen. Aparte que Dios ha establecido profecías en la palabra de que Israel se va a quedar solo y va a ser atacado por sus enemigos, pero es por la sencilla razón de que dice, si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Nos está llevando a eso. Ahora, la iglesia del Señor compuesta por judíos y gentiles, fíjese, hermano, esto es maravilloso. De ambos hizo un solo pueblo, ¿verdad? Entonces, la iglesia del Señor está en la misma condición que el Israel físico. Si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos. Lamentablemente, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, pues no hay una unidad completa, no lo hay. Hay mucha división, contienda, muchas doctrinas, muchas herejías, ¿verdad? Muchas denominaciones que hacen división, mucha, mucho confront, mucha confrontación de la palabra del Señor, ¿verdad? Y yo sé más que vos y no, yo tengo razón porque yo sé más y así hay muchas cosas que hay. Por lo tanto, es poca la gente en el cuerpo de Cristo que tiene seguridad. Solo para aquellos que habitan en Gosén, ellos tienen seguridad. Fíjese, amor, nosotros estamos ahorita en el mundo, mas no somos del mundo. Pues estamos, el mundo es figura, Egipto es figura del mundo, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel en Egipto tenía la tierra de Gosén. Era un lugar donde las plagas no tocaron, Dios lo guardaba ahí. Pero estaban en Egipto. Nosotros estamos en el mundo, ¿verdad? Caminamos en el mundo, vivimos en un mundo con gente impía, con gente malvada, perversa, etcétera. Pero si nosotros habitamos seguros en Gosén, Dios nos puede librar de ciertas pestes y plagas que Él está permitiendo que caigan sobre la humanidad. Lamentablemente, puedo decir con seguridad que esta pandemia era una peste, era una plaga, que si lo vemos bíblicamente, no tendría por qué haber tocado a la iglesia del Señor. Pero lamentablemente fuimos tocados por esa peste y esa plaga, y eso evidenció a la iglesia de Cristo que no hemos seguido sus decretos ni hemos obedecido sus ordenanzas. ¿Por qué razón? Porque si viviéramos así y si hubiéramos habitado bajo las alas del Altísimo, Salmo 91 hubiera sido una realidad en nuestra vida. Pero no, amor.
Nuestro Padre Eterno evidenció la condición de la iglesia con esta peste. No está nada bien. No digo nada bien, no está, está en una mala condición, amados hermanos. Definitivamente así es. Aún así, su mano no se ha cortado, dice, ¿verdad? Su brazo está extendido. Estamos vivos por la pura gracia de Dios, amado hermano. Podemos decir que somos sobrevivientes, ¿verdad? Somos sobrevivientes porque no muchos se fueron, amado hermano. Pero por este pasaje, Levítico 25:18, tanto Israel físico como la iglesia del Señor en este tiempo no ha podido cumplir en obediencia al Señor. No hemos podido, amado hermano. Estamos tratando la manera de obedecer, ¿ves? De sobrevivir, como dicen algunos, ¿ves? Pero Dios nos va a dar su gracia en este tiempo final. Entonces vemos, amado hermano, que los sábados eran muy importantes para Dios. El sábado era un sello del pacto de Moisés que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. No como dicen los adventistas, que aquel que no guarda el sábado, pues no tiene el sello de Dios, ¿verdad? De alguna manera es una media verdad que ellos dicen, porque vemos acá que el sábado era un sello para el pueblo de Israel que hizo pacto en el monte de Sinaí. Era un sello que Dios les estaba dando a ellos, de un pueblo elegido, ¿verdad? Como la niña del ojo de Dios, un pueblo santo, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Si retrajeres del Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová o de Yahweh, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Yahweh y te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. ¿Ves? Entonces, cuando vemos los 10 mandamientos, del mandamiento 1 al 4, que es el día de reposo, esos 4 mandamientos, lo que el Señor nos enseña a nosotros en este tiempo, es la manera en que nosotros podemos amar a Dios, fíjese, amado hermano. Del quinto mandamiento al 10º, es la forma en que usted y yo podemos amar a su prójimo. Entonces, los primeros 4 es la manera en cómo nosotros podemos amar a Dios. Y entre esos entra el día de reposo. Pero dice acá, fíjese lo que dice aquí, y lo llamares delicia, santo, glorioso, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. En este tiempo, ¿cómo puede usted descansar? ¿Cómo puede usted disfrutar del Shabbat? Podemos decirlo así. Usted puede disfrutar el Shabbat, pero ¿cómo? No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, sino de quién, amor, ¿no? La voluntad del Padre, pues. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, ¿verdad? Dice la Escritura. Toda esa promesa es maravillosa, pero lo primero es por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Damos la voluntad a Dios a medias, en lo que nos gusta, ¿verdad, amado hermano? Esto sí lo puedo ceder. Ahí pongo mi voluntad, pero en aquello no. Eso sí me gusta, ¿no? Por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque hay mucho cristiano, hijo de Dios, aprisionado, con grillos, en cárceles, atrapados en el lazo del cazador. ¿Por qué? Porque no hemos logrado cumplir este pasaje. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso no significa que usted ya oyó de Cristo, lo recibió en su corazón y usted ya es libre. No, amado hermano. No, hay muchos que reciben al Señor y al otro día, pero siguen en cárcel, siguen aprisionados. No es solo recibir, no es solo conocer de Jesús, no. Y conoceréis la verdad, ese conocer la verdad es obedecer. Entonces, cuando usted y yo obedecemos la palabra, entonces ahí usted va a poder decir, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero lo que requiere el Señor en nuestra vida es que obedezcamos la Biblia, pues. Entonces, hasta ahí usted va a conocer
al Señor y yo también. Entonces, yo puedo decir confiadamente después de eso que soy libre. Dios me ha hecho libre, pero es a causa de tu obediencia, ¿verdad?, a esa verdad. Dios es maravilloso y muy exigente, siervos amados, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te vas a deleitar en Jehová. Entonces, mientras no suceda lo primero, no hay deleite. Dice la Escritura, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿qué es deleitarse? No solamente venir a un momento de adoración y, qué rico el Señor, ¿verdad?, ministra su presencia. No, deleitarte es no andar en tus propios caminos ni en tu propia voluntad. Eso, entonces ahí te vas a deleitar. Y yo también. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, para el pueblo de Israel, Dios le exigía guardar, amado hermano, los días de reposo. Entonces, Isaías 58 nos habla aquí de esta observancia del sábado que está estrechamente, ¿verdad?, arraigada o vinculada con la bendición que Dios le había prometido a través del pacto que hizo con Moisés en cuanto a la tierra. Pero también vemos otros puntos. La circuncisión, ¿verdad, mamá? La circuncisión no es nada más, amado hermano, que una marca distintiva que Israel tenía, ¿verdad? Que Israel tenía con Dios, para recordarles que Dios le había prometido una tierra a ellos por medio del pacto que había hecho con Abraham. Eso es lo que demostraba cuando el pueblo de Israel se circuncidaba. Recordar que Dios les había prometido la tierra. Y la observancia del sábado era una marca visible, fíjese, de que Israel podía disfrutar de las bendiciones de la tierra. O sea, la circuncisión, lo que le mostraba al pueblo de Israel era la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que les iba a dar la tierra. Y cuando el pueblo de Israel guardaba los sábados, era simplemente que ellos podían disfrutar de las bendiciones de esa tierra que Dios les había dado, siempre y cuando Israel se mantenía fuera de la idolatría y guardara el sábado y, y respetara el santuario, siempre y cuando cumplía esos dos objetivos del versículo 1 y versículo 2, el Levítico 26, siempre y cuando ¿verdad?, eso sucedía. Entonces, ¿por qué traigo a analizar Levítico 26 en cuanto a la profecía del retorno de los judíos, ¿verdad?, a la tierra prometida, o sea, al Estado de Israel? Aunque con lo que ha sucedido de guerras en este tiempo en Israel, lamentablemente muchos judíos se han ido de Israel. O sea, hay un poquito de movimiento ahí, ¿verdad, amado hermano? Que hay que analizarlo un poco conforme a la palabra, ¿verdad? Se han salido de Israel, han huido, ¿verdad?, por no querer morirse, ¿va? Pero la palabra es clara que el pueblo de Israel va a ser traído por Dios nuevamente a su tierra. Entonces, Levítico 26 nos muestra un panorama altamente profético. O sea, después de que el Señor da bendiciones y muestra maldiciones por la desobediencia, Dios profetiza que Israel va a desobedecer y que Él, Señor, los va a sacar de la tierra por esa desobediencia que ellos hicieron por no guardar los días de reposo de la tierra. Fíjese, amado hermano. Entonces, vamos a analizar ya Levítico 26. Del versículo 30 al versículo 45, Dios nos da un panorama profético ahí y nos da un anuncio eh, que Israel iba a ser dispersado entre la tierra de sus enemigos o entre las naciones. Sí, en que entre ese exilio, entre la tierra de sus enemigos, Israel se iba a arrepentir. Y después de ese arrepentimiento, Dios los iba a regresar nuevamente a su tierra, ¿verdad? O sea, del versículo 30 al versículo 45, Dios profetiza eso. No lo profetizó ningún ser humano, ningún profeta, sino que Dios mismo. Entonces lo vamos a leer. Dice, yo destruiré sus lugares altos y cortaré sus pilares. Eso quiere decir que Israel había quebrantado la primera condición del versículo 1 de Levítico 26 en cuanto a la idolatría, ¿verdad?
Yo destruiré sus lugares altos, cortaré sus pilares para adorar al sol y echaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, y yo los detestaré. Yo desertaré sus ciudades y haré sus santuarios desolados para así no oler sus aromas fragantes, dice mamá. Yo desolaré la tierra para que sus enemigos que viven en ella estén atónitos por ellos. A ustedes yo los dispersaré entre las naciones. ¿Sí? Dios profetizando. Todavía ahí Israel no estaba dispersado, ¿ves? Pero Dios ya lo había profetizado. Fíjese qué tremendo eso, ¿verdad? Y yo sacaré la espada en persecución tras ustedes. Su tierra será una desolación y sus ciudades desiertas. Entonces, por fin, la tierra se le pagará su Shabbatot o su Shabbatón. ¿Ves? Era el año que tenían que darle de descanso a la tierra. Primera causa, idolatría. Y la segunda, por no dar descanso, no guardar el día de reposo correctamente. El Señor los tuvo que sacar. Los dispersaré entre las naciones, dice el versículo 33, va. Pero vamos, versículo 35. Sí, por el tiempo que yazca desolada tendrá su descanso, el descanso que no tuvo durante el Shabbatón de ustedes, cuando ustedes vivían ahí. ¿Ves? En cuanto a aquellos de ustedes que quedaron, yo llenaré sus corazones con ansiedad en las tierras de sus enemigos. El sonido de una hoja al viento los asustará, y así huirán como uno huye de la espada y caerán cuando nadie los está persiguiendo. Mire el terror que Dios estaba dando a su pueblo. No era porque Dios no amaba a su pueblo, no, los estaba disciplinando, pues, amados hermanos. ¿Verdad? Sí, con nadie persiguiendo ellos tropezarán unos con otros como si huyeran de la espada. No tendrán poder para pararse delante de sus enemigos, dice amor. No tendrán poderes. Y entre las naciones ustedes perecerán. Usted ha visto la historia y hemos visto un poquito de historia acá. Israel en el exilio, antes de 1948, mucho pueblo judío murió. Millones de judíos murieron. No está de más lo que Dios sentenció acá a causa del pecado. Y entre las naciones ustedes perecerán. ¿Ya? La tierra de sus enemigos los devorará. Aquellos de ustedes que queden languidecerán en las tierras de sus enemigos por la culpa de sus pecados y las de sus padres. ¿Se da cuenta, amor? Sí. Ahora, el versículo 40, del versículo 30 al 39, usted se puede dar cuenta lo que Dios profetizó acerca de Israel a causa de la idolatría y a causa de no guardar el día de reposo, ni respetar su santuario. El versículo 30 al versículo 39. Está claramente, no hay necesidad de explicar un montón. Dios lo dijo y así pasó. Ahora, el versículo 40 nos habla que Israel se va a arrepentir de sus pecados y de los antepasados. Dice, entonces ellos confesarán sus pecados y los de sus padres, los cuales cometieron contra mí en su rebelión. Ellos admitirán que me transgredieron y me abandonaron y han caminado perversamente delante de mí. ¿Qué vimos en Isaías 58? Llamarás el día de reposo delicia, santo, porque no vas a caminar en tus propios caminos ni en tu propia voluntad. Ellos violaron el pacto que Dios hizo con ellos, porque ellos comenzaron a caminar en sus propios caminos también. Pero mire, Dios es bueno. Al remanente que sobrevivió, ellos dice que se arrepintieron, versículo 40, ¿va? Ellos comenzaron a arrepentirse de sus pecados. Versículo 41 dice, y en ese tiempo yo estaré yendo contra ellos, trayéndolos a la tierra de sus enemigos, pero sus corazones incircuncisos se harán humildes, y ellos habrán sido pagados, el castigo de sus fechorías. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de Dios de haberlos puesto entre las naciones? Disciplinarlos y que sus corazones incircuncisos fueran humildes.
que ellos se arrepintieran de sus pecados, fueran humildes. ¿Ah? Ahora puedo decir desde el año 70, digamos, ¿verdad? Después de Cristo, Israel fue nuevamente dispersado entre las naciones. Pero antes de que sucediera eso, vemos cuando Jesús fue, después de haber resucitado 40 días, ¿verdad? Dice que Él se fue entre las nubes, ahí estaban sus discípulos. Y hablamos el estudio pasado, que Jesús se fue al cielo, ¿verdad? Pero cuando Él se fue, había un estado de Israel, ¿verdad? Aún bajo el imperio de Roma, pero había un estado de Israel, había un templo, había un sacerdocio. Entonces el Señor se fue. Así como Él fue, dicen los varones que se presentaron a los discípulos, ¿va? Así como Él se ha ido, así vendrá. Entonces cuando Él venga, tiene que encontrar la misma condición de cómo se fue. Un estado de Israel, ¿verdad? Un templo, ¿verdad? Un sacerdocio, definitivamente, bajo, digamos, una opresión de un imperio. Ese amado hermano. Pero entonces, en el año 70 Israel fue dispersado, fue aniquilado cuando se cumplen las palabras del Mesías que dice, no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? No quedará nada de esta casa, ni piedra sobre piedra. Entonces vimos algunos momentos de historia cómo emperadores romanos vinieron a acechar a Israel y atacarlo. Y mataron a muchos judíos, y los pocos sobrevivientes que quedaron en Jerusalén fueron dispersados, a modo de que ningún judío quedaba en Jerusalén. Israel fue dispersado nuevamente, pero ahora ha retornado nuevamente a su tierra en el año de 1948. Pero Israel no vino bajo la condición de Levítico 26, versículo 41. No vino con un corazón incircunciso y humilde, no vino arrepentido. No vino así. Israel ha retornado, pero no de esa manera. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Será que Dios está quebrantando su palabra? Pues definitivamente que no. Su palabra es eh, infalible, ¿verdad? Eficaz. Y lo vamos a descubrir. Entonces, versículo 40 y versículo 41 nos muestra cómo Israel se arrepintió y cómo el Señor les prometió que los iba a regresar. Y cuál fue la condición del pueblo que regresó. Un pueblo arrepentido, humilde y con un corazón diferente, dispuesto a obedecer al Señor. Ahora, el versículo 42, miren lo que dice. En respuesta a esta oración del versículo 40 y versículo 41, el Señor responde y dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham. Y yo me acordaré de la tierra, porque la tierra ya será abandonada sin ellos, y será pagada su Shabbatón mientras yace desolada sin ellos. Y ellos serán pagados el castigo por sus pecados, porque ellos rechazaron mis estatutos y despreciaron mis ordenanzas. O sea, el Señor, a través de la oración de arrepentimiento que se hace en el 40 y el 41, el Señor comienza a recordar el pacto que hizo con Abraham. Y vuelve a mencionar por qué razón los disciplinó, porque los iba a dispersar entre las naciones, ¿verdad? Entonces, ahora el versículo 44 hace el Señor un recordatorio de cómo lo sacó a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Versículo 44 dice, aún a pesar de todo eso, yo no los rechazaré cuando estén en la tierra de sus enemigos, ni los despreciaré al punto de destruirlos completamente y así romper mi pacto con ellos, porque yo soy Yahweh su Elohim, dice aquí, ¿verdad? Eso es lo que Pablo explica en Romanos capítulo 11. ¿Ha desechado el Señor a su pueblo? No, no lo ha desechado. El Señor nunca ha despreciado ni ha abandonado a su pueblo Israel, nunca. A pesar de la condición que se encuentra hoy, nunca. A pesar que Israel se encontrará en esta condición en estos tiempos que leemos acá en Levítico, nunca el Señor los iba a despreciar. ¿Ves? Nunca. Ahora, el versículo 45, ¿ves?
el Señor dijo algo muy importante. Más bien, por amor a ellos, yo me acordaré del pacto de sus padres a quienes saqué de la tierra de Egipto, ¿va? Con las naciones mirando que yo pueda ser su Elohim. Yo soy Yahweh. O sea, el Señor, por amor a ellos, el Señor se iba a recordar el pacto que hizo con Abraham. Ahora, ¿cuál es la dificultad que enfrentamos nosotros en cuanto a por qué Israel ha retornado a su tierra en este tiempo desde 1948 y viendo que Israel no se ha arrepentido, no se ha humillado, ¿verdad? No tiene un corazón eh, conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Y Dios ha permitido que ellos regresen a la tierra. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es la dificultad que usted y yo podemos enfrentar con esta situación, amado hermano? Porque aquí dice que tiene que haber un arrepentimiento primero para que el Señor pueda sacarlos de la tierra de sus enemigos y llevarlos a la tierra. Pero vemos que Israel ya ha retornado. Bastantes hemos visto los aliyah, ¿verdad? En los estudios anteriores, cuántos judíos en cada año, ¿verdad? Fueron regresando y regresando a la tierra de Israel en grandes cantidades, amado hermano. Pero no es un Israel arrepentido ni renovado internamente. El estado actual de Israel, ¿verdad? Por la bondad del Eterno goza de bendiciones, amado hermano, en la tierra que Dios les ha dado sin arrepentirse, por la bondad de Jehová. Dice la Escritura en Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, dice, ¿verdad? Levantemos nuestras manos al Señor, ¿verdad? Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias, y grande es su fidelidad. Israel ha retornado, Israel moderno, digamos, en la actualidad, ha retornado a su tierra y goza de las bendiciones de esa tierra sin arrepentirse. ¿Será que hay alguna confusión con Levítico 26 con lo que ha pasado hasta este tiempo? Definitivamente no. Definitivamente no, amado hermano. ¿Verdad? Solamente que estamos en un nuevo pacto, ¿verdad? Maravillosamente. Un nuevo pacto que beneficia tanto a Israel como a los gentiles. Y por eso damos gracias a Dios, ¿verdad? Entonces ya con esto que entramos, con la ayuda del Señor, eh, vamos a explicar Daniel capítulo 9, en donde se da el cumplimiento de Levítico 26. Déjeme decirle que Levítico 26 ya se cumplió y en Daniel capítulo 9, pero con la venida del Mesías terminó de, como dice, de, de remacharlo, digámoslo así. Fíjese, amado hermano. Y por eso vamos a ver que en base a esto va a quedar respondida la pregunta por qué Israel está retornando a su tierra sin arrepentirse. Porque Dios es bueno, amado hermano. Dios es grande en misericordia, en bondad, longámine, dice una escritura, ¿verdad? Entonces vemos, amado hermano, que en el tiempo de Daniel, Israel se encontraba en el exilio, ¿verdad? Israel se encontraba en Babilonia, Daniel se encontraba en Babilonia, porque en boca de Jeremías se había profetizado que el pueblo del Señor iba a ser llevado cautivo a Babilonia durante 70 años. Entonces, vemos a Daniel, se encontraba en el exilio como castigo, y el pueblo de Israel también, como castigo por sus pecados, por la desobediencia, por no obedecer sus estatutos, sus mandamientos, como leímos anteriormente algunos pasajes. Pero vemos en el inicio de Daniel capítulo 9 que Daniel se dio cuenta que los 70 años de cautiverio estaban por finalizar. Estaban por finalizar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Dice que Daniel comenzó a leer los rollos escritos por el profeta Jeremías. Empezó a escudriñar para saber en qué momento se iba a dar la libertad.
¿Por qué Daniel no agarró esos rollos del profeta Jeremías a la mitad de los 70 años? ¿Por qué? ¿Por qué no los agarró al inicio tampoco? ¿Por qué no, amado? No era el tiempo. Ahora, un ejemplo básico para verlo para nosotros. ¿Por qué el Señor está dando revelación de su palabra profética en este tiempo? Porque ya estamos casi al final, amado hermano, del cumplimiento de la venida del Señor. Y así como Daniel, nosotros tenemos que agarrar los rollos escritos por los profetas y saber qué es lo que va a suceder, fíjese, amado hermano, en qué momento se va a dar, en qué tiempo estamos. Bueno, entonces Daniel hizo eso, comenzó a leer los rollos del profeta, ¿verdad? Y Daniel reconoció, amado hermano, que la tierra de Israel había pagado, ¿verdad?, los años sabáticos. Daniel lo había comprendido a través de la lectura del profeta Jeremías, lo comenzó a discernir. Digo, bueno, ya la tierra pagó los años sabáticos, estamos pronto para ser liberados, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Daniel comenzó a orar, a ayunar, ¿verdad?, a pedir perdón. La oración de Daniel del capítulo 9 es una oración de pedir misericordia al Señor. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ayuda del Señor. Daniel capítulo 9, del versículo 2 al versículo 10. Yo, Daniel, por libros entendí el número de años, cuál era la palabra de Yahweh el profeta Jeremías, aún 70 años para el cumplimiento de la desolación de Jerusalén. Yo me volví a Jehová, a Elohim, para buscarlo diligentemente por oración y súplica, con ayuno y tela de cilicio. Yo oré a Jehová, mi Elohim, e hice esta confesión. Y aquí pongamos mucha atención. La confesión fue: por favor, Yahweh, grande y maravilloso Elohim, quien guarda su pacto y extiende misericordia a aquellos que le aman y observan sus mandamientos. Nosotros hemos hecho iniquidad, hemos transgredido y nos hemos alejado y vuelto de tus mandamientos y juicios. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, quienes hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A ti, oh Jehová, te pertenece la justicia, pero a nosotros hoy nos pertenece la vergüenza. A nosotros, los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, incluyendo aquellos cerca y aquellos lejos, por todos los países donde tú los has echado por el pecado que han cometido. Dice, amor hermano, esta oración, qué bonita. Sí, oh Jehová, en ti es nuestra justicia, y a nosotros pertenece la vergüenza, y a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, porque hemos pecado. A ti, Jehová, nuestro Elohim, pertenecen compasiones y perdones, porque nos rebelamos contra ti. No escuchamos la voz de Yahweh, nuestro Elohim, para caminar en sus leyes, las cuales él puso delante de nosotros por las manos de sus siervos, los profetas. Mire cómo empezó a orar Daniel. Cuando usted ve esa oración, que está en estos versículos, usted lo puede comparar con lo que leímos en Levítico 26, versículo 40 al 44. 40, 44. Vamos a leerlo otra vez, Levítico. Déjeme buscarlo acá para no cambiar la presentación. Levítico 26, 40 al 44. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Nosotros hemos hecho iniquidad, hemos transgresido y nos hemos alejado y vuelto de tus mandamientos y juicios. No hemos escuchado la voz de tus siervos, los profetas que hablaron a tu nombre, nuestros reyes y nuestros vicios, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Mire, mire qué tremendo. Y dice algo más. Vamos a ver. El versículo 40 de Levítico 26, ¿va? Por su prevaricación prevaricaron contra mí, también porque anduvieron conmigo en oposición. Y yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillarán sus corazones circuncisos y reconocerán su pecado.
entonces yo me acordaré de mi pacto, ¿verdad? Entonces vemos en los versículos del 40 al 44 del libro 26, Daniel comienza a orar con estos pasajes, pidiendo perdón por la iniquidad que ellos cometieron y sus padres, de no haber escuchado al Señor. Entonces, ¿por qué fue escuchada esta oración? Porque fue acorde a la palabra del Señor en el momento preciso. Versículo 10. No escuchamos la voz de Yahweh nuestro Elohim para caminar en sus leyes, las cuales Él puso delante de nosotros por la mano de sus siervos los profetas. Mire, pues ahora, versículo 11 al 13. Además, todo Israel ha transgredido tu Torah, tu ley, ¿verdad? Y ha rehusado escuchar tu voz. Por tanto, la maldición ha venido sobre nosotros, el juramento escrito en la Torah de Moisés, el siervo de Elohim, porque hemos pecado contra él. ¿Cuál era la maldición? Es lo que vemos del versículo 30 al versículo 39, donde Dios profetizó que Él los iba a dispersar entre las naciones y en la tierra de sus enemigos y no tendrían paz, que incluso tendrían ansiedad y miedo al escuchar la hoja de algo, de algún ruido, ellos iban a temblar y salir corriendo, ¿verdad? Iban a estar en total angustia. Esa era la maldición de la ley sobre el pueblo de Israel, fíjese, hermano. La maldición ha venido sobre nosotros y el juramento escrito en la Torah de Moisés, el siervo de Elohim, porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado sus palabras, cuales habló contra nosotros y contra nuestros jueces que nos juzgaban, trayendo sobre nosotros tal gran desastre, tal que bajo del cielo nada ha sido hecho como lo que ha sido hecho en Jerusalén. Fíjese. Como está escrito en la ley de Moisés o en la Torá de Moshe, todo este desastre cayó sobre nosotros. Sin embargo, no hemos buscado a Yahweh nuestro Elohim, volviéndonos de nuestras iniquidades y teniendo entendimiento en toda tu verdad. Miren lo que oró Daniel. Daniel oró y hizo como recordar, digamos, en su oración lo que la ley de Moisés. Eso fue lo que empezó a hacer Daniel, ¿verdad? Recordar la ley de Moisés, pero también mencionó los profetas, ¿verdad? Mencionó a Moisés, hizo remembranza de las bendiciones, hizo remembranza de las maldiciones, ¿verdad? Por las cuales ellos estaban pasando. Entonces Daniel, en esta oración del capítulo 9, hizo referencia totalmente a la oración de Levítico capítulo 26. Fíjese, amado hermano. Daniel recordó a Dios la salvación del pueblo de Israel en la tierra de Egipto también. Eso usted lo puede ver también, amado hermano, en el versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, ¿verdad? Que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. Y vemos en el Levítico 26 que se hace recordar, ¿verdad? Ese cautiverio, ¿verdad? Y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, pártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora ya podemos comprender por qué por qué Daniel, perdón, se integró, hemos pecado. Daniel no oraba en entendimiento, él oraba con entendimiento, con la palabra. Sabía cómo usar las escrituras para orar. Sabía en qué preciso momento, qué pasaje debía usar él para orar delante del Señor. ¿Por qué Daniel agarró Levítico 26 en ese preciso momento sabiendo que el Señor ya traería la liberación? Porque en todos los demás años Israel no se había arrepentido en el cautiverio. Pero en ese preciso momento Daniel supo que si se arrepentía, si él intercedía, Dios iba a recordar el pacto que hizo con Abraham. Gloria al Señor por eso. Pero ahora el versículo 15, ¿verdad? El versículo 15, Daniel hace recordar ese cautiverio en la tierra de Egipto. Y entonces Daniel lo que hizo con estas palabras, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto, lo que Daniel estaba
haciendo era reconocer la fidelidad de Dios, ¿verdad? La fidelidad de Dios que se menciona en los versículos 44 y 45 de Levítico 26. Aún a pesar de todo eso, yo no los rechazaré cuando estén en la tierra de sus enemigos. Fíjese, mire qué impresionante esa oración. Por eso, amado hermano, déjeme decirle que orar no solamente es decir un montón de palabras, ¿verdad, siervos? Siervos amados, queridos. Con esto estamos aprendiendo que para orar debemos manejar la Biblia aún a un alto nivel. Ahora, en este tiempo, precisamos orar como Daniel, ¿ves? Usar ciertos pasajes de las Escrituras de acorde al tiempo en el que estamos pasando. Por eso, cuando se ora por Israel, es precisamente maravilloso orar con los salmos de Asaf, porque es la manera en que nosotros podemos interceder por Israel. ¿Ya? Ciertamente, muchos oran por Israel usando trae la paz, orad por la paz de Jerusalén. Y muchos usan ese versículo, está bien, ¿verdad? Pero es muy corto. Tenemos abundancia de capítulos de salmos en los cuales podemos desarrollar una oración maravillosa a favor del pueblo del Señor. Y déjeme decirle que una oración conforme a las Escrituras, esa oración, eh, hay un porcentaje alto de ser escuchada por el Padre, porque también para ser escuchada nuestra oración, tenemos que presentarnos delante de Dios como justos, ¿verdad? Definitivamente. Pero mire, Daniel apeló a estos versículos. Aún a pesar de todo eso, yo no los rechazaré cuando estén en la tierra de sus enemigos, ni los despreciaré al punto de destruirlos completamente, y así romper mi pacto con ellos, porque yo soy Yahweh su Elohim. Más bien, por amor a ellos, me acordaré del pacto de sus padres. Entonces, Daniel en el versículo 15 hace remembranza de la promesa que Dios dio en Levítico capítulo 26, versículo 44, amados hermanos. ¿Verdad? Y cómo Dios no iba a escuchar la oración de Daniel. Cómo Dios se refiere a Daniel, eres muy amado. Es lo que dice Dios de Daniel, ¿verdad? Eres muy amado. Imagínense, y la oración haciendo conforme a la palabra. ¿Cómo Dios no le iba a responder, amado? Si Daniel se abstuvo de comer la comida del rey, no bebió del vino de Babilonia, se apartó de Babilonia, aún estando en Babilonia, él vivió apartado. Un hombre justo, de oración, santo, ¿verdad? Profeta de Dios. Y orando esta clase, Dios iba a ser fiel en reaccionar a esa oración. Dios aceptó la oración de Daniel. Entonces, por eso dice la Escritura, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La última parte, la oración eficaz del justo puede mucho. Alguien puede orar y no siendo justo, esa oración no va a tener efecto, amado hermano. Para que nuestra oración sea eficaz, debemos ser justos delante de Dios, de ser como Daniel. Creo que el estilo de vida que usted y yo necesitamos tener para este tiempo final está descrito en el capítulo 1 del libro de Daniel. Es la manera en cómo nosotros debemos estar para tener revelación después de la palabra del Señor, para que nuestras oraciones sean escuchadas y nuestras intercesiones, amado hermano. Es bueno revisar capítulo 1 del libro de Daniel. Son requisitos previos a tener revelación de parte del Señor, amado hermano. La ayuda del Señor nos puede ayudar, ¿verdad? Entonces, la oración de Daniel fue escuchada, fue aceptada. A base de eso, el Señor le comienza a dar revelación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, dice, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. No vamos a entrar en detalles en esto, ¿verdad? Sobre las 70 semanas de Daniel. En su momento Dios nos va a dar la puerta para poder explicarlo, pero comienza el Señor a darle revelación profética a Daniel. Ahora, permítame, amor.
¿Qué es lo que quiere decir el Señor con esto a Israel, amado hermano? ¿Qué es lo que nos está transmitiendo a nosotros con esto? Que la hora, fíjese, lo que Dios nos está dando a entender es que la hora ha llegado, que el cumplimiento de esta oración del capítulo 9 de Daniel, fíjese, amado hermano, ha llegado. Ahora te salvaré. Fíjese, ahora te salvaré. Y esos pasajes están relacionados, creo que lo vimos alguna vez, con el cántico de Zacarías, ¿verdad? Lucas capítulo 1, versículo 68 al 79. Dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Dice, hermano, este cántico estaba recordando Levítico capítulo 26, recordando su santo pacto, dice. Mire qué maravilloso. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Pregunto ahora, amados hermanos y hermanas, Israel ha retornado a su nación, pero Israel vive en santidad, como dice acá. ¿Está sirviendo al Señor en santidad y en justicia delante de él todos sus días? No, salvo los que han reconocido a Jesucristo como el Mesías y se han arrepentido, porque hay judíos que para la gloria de Dios ya se han arrepentido, ¿verdad? Y forman parte de la iglesia, pero es minoría, amado hermano. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Este cántico de Zacarías nos revela que Dios se recordó del pacto que le hizo a Moisés, que le hizo a Abraham, de redimir a su pueblo, pero si el pueblo se arrepentía, ¿verdad? También vemos el cántico de María, Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán a bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos como de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. El último hace remembranza del pacto, de la promesa que se hizo en Levítico capítulo 26, amado hermano. Mire qué maravilloso. Cada uno de esos cánticos recuerdan Levítico 26. Yo creo que Levítico 26 es la clave para comprender por qué el Señor tuvo que venir también a pagar un precio alto en esta tierra, amado hermano. Gloria al Señor. Cuando Cristo vino a la tierra, cuando Él vino acá, Él vino a cumplir la ley y los profetas, ¿cierto? Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Con eso, con esto que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a la tierra, vino a generar un nuevo pacto. Fíjese, amado hermano, un nuevo pacto. Bueno, a lo que quiero llegar para terminar, amado hermano, es lo siguiente. Israel fue dispersado entre las naciones en base a Levítico 26 por la idolatría, por no guardar el día de reposo y por no respetar el santuario de Dios. Fue dispersado entre las naciones y fue llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? Al cumplirse los 70 años,
Daniel oró y se arrepintió, y el Señor lo sacó de Babilonia. Aunque déjeme decirle, de todo el pueblo que estaba cautivo en Babilonia, solo aproximadamente el 5% del pueblo salió de Babilonia. Muchos, la mayor parte se quedó ahí, pero ese 5% que salió de Babilonia retornó a Jerusalén. Y ese pueblo que salió de Babilonia salió de una manera santa, agradable al Señor, con un corazón humilde, en reverencia al Señor. Regresaron a Jerusalén a servir al Señor, porque entendieron el propósito de la disciplina del Señor. Bueno, vino nuestro Señor Jesucristo y vino a quitar la maldición de Levítico 26 para su pueblo Israel. Fíjese, amado hermano, quitó la maldición, ¿verdad?, del exilio que ellos tenían, ¿verdad? Quitó, porque sabía el Señor Jesús que el pueblo no iba a poder cumplir la ley. Por eso es necesario que Él tenía que venir, porque Él vino a cumplir la ley y los profetas, a cabalidad, puntual, ¿verdad? No había pierde ahí. Pero con su muerte y su resurrección, Él vino a quitar la maldición del Levítico 26. Fíjese, amado hermano. Ahora bien, Él murió, resucitó y se fue nuevamente al cielo, ¿verdad? Se fue. Ahora, ¿por qué en el año 70 nuevamente Israel fue dispersado entre las naciones? Ya no fue en base al antiguo pacto, fíjese, amado hermano. Ya no fue en base a la idolatría, ya no fue en base al incumplimiento de los días de reposo, no fue a causa de eso. Fue dispersado por haber rechazado al Mesías. Fíjese, amado hermano. Y aquí va lo que le quiero decir, amado. Israel fue dispersado entre las naciones en el año 70 por haber rechazado las palabras del Mesías, por haber rechazado a Cristo Jesús, amado. Por ese rechazo fue dispersado entre las naciones. Y por eso, amado hermano, vemos en este tiempo que Israel ha retornado al Estado de Israel y ha sido bendecido de una manera extraordinaria en su tierra, aun cuando Israel no se ha arrepentido, porque ahora la base del arrepentimiento del pueblo de Israel es que tienen que reconocer a Jesús y arrepentirse en base al sacrificio que hizo Jesús en la cruz, amado, con su sangre. Ya no es en base al antiguo pacto, que era guardar sus días de reposo. ¿Ves? Por esa causa Israel no fue dispersado, no, fue por rechazar al Mesías. Creo que hay un versículo que dice eso, déjeme verlo, lo tengo. Ayuda del Señor y con eso vamos a terminar. Solo déjeme buscarlo para la ayuda de Dios. Vamos a ver, déjeme ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Hebreos 12:25. Miren que no rechacen al que está hablando, por cuando, porque cuando él dio la advertencia divina en la tierra, aquellos que la rechazaron no escaparon. Piensen cuanto menos, mucho menos escaparemos nosotros si rechazamos al que nos amonesta desde el cielo. Aún en aquellos tiempos su voz sacudió la tierra, pero a él ha hecho esta promesa: una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, deja claro que las cosas que se sacuden son removidas. Seguro son cosas creadas para que las cosas que no son sacudidas permanezcan. Por lo tanto, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella podamos ofrecer servicio que sea agradable a Jehová con reverencia y temor, porque en verdad nuestro Elohim es fuego consumidor. ¿Ves? Entonces, ¿cuál fue la causa de la dispersión de Israel en el año 70? ¿Verdad? Fue porque rechazaron al Mesías. Por esa razón fueron dispersados nuevamente entre las naciones y sufrieron castigo, ¿va? Muerte, oprobio, vergüenza. Tenían derecho, pero en su gracia y misericordia el Señor nuevamente les proveyó su tierra, ya no, ya no en base al pacto de Moisés, sino a un nuevo pacto a través de Cristo. Que regresen, ¿verdad? El Señor los está trayendo, no importa la condición que venga el pueblo de Israel a su tierra, ¿verdad? Y vemos que es una condición
igual a la de nuestro país. Nuestros países, ¿verdad? Inconversos, no quieren nada con Dios, pero el Señor les abrió la puerta y los está bendiciendo porque les quiere dar una oportunidad de reconocer al Mesías, como los que iban en el camino de Maús, tristes, desconsolados, sin fe, dudando, pero el Señor se les apareció en el camino y les abría las escrituras. Gloria al Señor, desde Moisés, los salmos y los profetas. ¿Ves? Y les abría las escrituras y no entendían. El Señor les decía, tardos de corazón, les decía. Y ahí los sentó a la mesa, fueron a sentar a la mesa en comunión, entonces ahí les volvió dice que les abrió los ojos y les ardía el corazón. Les trajo revelación en la comunión. Esos dos discípulos del camino de Maús son figura de un pequeño remanente que está despertando en la tierra de Israel y que van a ser los encargados de expandir esa buena nueva a sus hermanos, amado hermano, en este tiempo que todavía estamos en el atardecer de la gracia, esa gracia bendita que Dios nos ha dado a todos, judíos y gentiles. Les dijo Pedro, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús el Mesías que les había sido destinado. ¿Ves? Dios les ha dado la oportunidad de regresar a tu tierra para que se arrepientan, amado hermano. Que Dios no quiere que nadie se pierda, amado hermano, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Pero Dios es bondadoso. Dios es bueno, amado hermano. Dice la Escritura. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios nos va a poner como ejemplo a nosotros, como lo hizo con Ruth. ¿Verdad? Es maravilloso que la que tuvo un encuentro en el atardecer de la gracia fue Ruth, que encontró a Booz antes que Noemí. Noemí sabía de Booz, tenía conocimiento, pero nunca lo había visto, nunca había tenido un encuentro con Booz. Entonces, Ruth tuvo un encuentro con Booz antes que Noemí. ¿Y esto sabe dónde se cumple? En Hechos capítulo 15, versículo 14, cuando Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso desde el principio elegir entre las naciones paganas un pueblo sagrado a su nombre. Israel era la primicia de Dios, es la primicia de Dios, pero en este nuevo pacto el Señor dispuso elegir primeramente entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre, como lo hizo con Ruth. Ruth la moabita, pagana, tuvo un encuentro maravilloso con Booz primeramente. Y entonces a base de todo lo que Booz le daba a Ruth, Ruth le contaba a Noemí de los dones y lo bien que Booz lo trataba a ella. Nosotros como ya hijos de Dios, como iglesia de Cristo, nuestra obligación es ser de ejemplo y demostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que Israel pueda verlo a través de la iglesia. Pero lamentablemente la iglesia no está muy bien y no ha sido de buen ejemplo para Israel. Con todo lo que se está viviendo de herejías, de confrontaciones en la iglesia del Señor, en vez de ser un ejemplo, somos de oprobio. Dice, amado hermano, deshonramos el nombre de Dios. Pero Dios puede hacer un milagro con nosotros porque dice, pues, con esto concuerdan las palabras del profeta que dicen, después de esto, ¿después de qué? Después de elegir entre las naciones paganas un nuevo pueblo consagrado a su nombre, después de esto, yo volveré y levantaré la choza destruida de David y restauraré sus ruinas y las reconstruiré. ¿Ves? Eso nos hace una pauta, amado hermano, que dice Romanos 1:25. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Esto quiere decir, amado hermano, que en este nuevo pacto, ¿verdad? Que estamos tan cerca de la venida del Señor,
Israel está regresando cada día más, pueblo del Señor, a su país. Y eso es lo que nos está anunciando, es que el tabernáculo de David, que está en ruinas, está siendo reconstruido. Pero también nos está anunciando que la plenitud de los gentiles, amado hermano, está llegando a su culminación. Ya no quedan muchos, ¿verdad? De esa plenitud, ya están entrando todos. Entonces estamos viviendo en unos tiempos muy peligrosos. Estamos en el umbral. ¿Se acuerda cuando hablamos sobre el umbral en cuanto al libro de Ruth? Estamos en ese umbral, amado hermano. Estamos en esa entrada, en esa puerta. Gloria al Señor, hacia el reino del Mesías, ¿verdad? Donde se va a cumplir Lucas capítulo 1, versículo 33, donde dice sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Así que, amado hermano, con esto concluyo Levítico 26, hasta donde yo pude comprender con la ayuda del Señor, y vamos a seguir avanzando en los próximos estudios con Ezequiel 36 hasta el 40, 41, 42, 43 hasta el 49, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, si Dios lo permite, pero hasta aquí terminamos Levítico 26 y les pude explicar por qué razón ahora Israel ha regresado a su tierra bajo un nuevo pacto. Ya no bajo el antiguo, sino bajo un nuevo pacto, el de la gracia de Dios, amado hermano. Y también demostramos por qué Israel fue dispersado en este tiempo, ¿verdad? Por haber rechazado al Mesías. Así que estamos en un tiempo final, estamos por llegar a la meta, siervos amados, con la ayuda del Señor, esperando que haya sido de bendición esta palabra. Tiempo para mi hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio. Hermoso estudio de la palabra de Dios, familia. Qué lindo que realmente poder estar reunidos semanalmente, ir aprendiendo cada día más, conocer más la palabra de Dios, conocer más a Dios, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Familia, como dijo nuestro pastor Estuardo, estamos en un tiempo donde no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que los tiempos están cercanos al arrebatamiento de la iglesia. Estamos los dolores de parto. El momento que parece que ya viene el Señor y después que no, por toda la situación que está pasando alrededor de Israel. Estos son los dolores de parto, que por momentos pareciera y pasa. Vuelven otra vez los dolores de parto y se calman. Vuelven. El Señor va a venir en cualquier momento. Puede ser hoy, el mes que viene, el año que viene, no lo sabemos. Pero tenemos que buscar al Señor, consagrarnos, es muy importante, santificarnos, amén, y estar en santidad porque sin santidad nadie lo verá. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, te invitamos a que repitas esta sencilla oración, pero que lo hagas de lo más profundo de tu corazón. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamientos, en obra, en palabra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en nombre de Jesús, de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Te aconsejamos, primeramente te damos la bienvenida a la familia de Dios, pero también queremos aconsejarte que busques una iglesia de sana doctrina y también que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Estamos grabando el estudio, pero los invitamos a que se queden en el tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y toda la honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy con nosotros, Señor. También por aquellas personas que van a escuchar esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso
de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, familia de Dios, por habernos acompañado. Que Dios me los bendiga ricamente y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.